Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de comunidades energéticas. Agradecemos infinito a todas las personas que están ya conectadas con nuestro webinar. Vamos a dar unos 3 minutos para que los demás puedan conectarse y podamos dar inicio. Muchas gracias. Señor Juan, gracias. Estamos dando unos minutos para que se terminen de conectar las demás personas. A las 8:04, en un minuto iniciamos. Pues bien, con 76 personas ya conectadas y por respeto a ustedes vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les damos la bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos a este webinar organizado por Serrano Martínez CMA. Hoy hablaremos de una nueva regulación en Colombia en materia de comunidades energéticas y este webinar estará a cargo de nuestro socio José Plata Puyana, que ha asesorado legal y económicamente a usuarios industriales, inversionistas extranjeros y empresas de servicios públicos domiciliarios en la regulación de energía eléctrica, gas natural, GLP e hidrógeno. También ha realizado análisis económico y especializado en casos complejos de competencia. José fue coordinador del grupo de abogados de la competencia y superintendente delegado para energía y gas combustible en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es profesor en universidades de Colombia y está admitido como abogado en Colombia y en el estado de Nueva York. Está con nosotros también y junto al doctor José Plata, Nicolás López, que es asociado del área de energía e infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Pues bueno, queremos invitarlos a que nos compartan sus preguntas en el chat. Estaremos muy pendientes de las preguntas que nos hagan allí. Vamos a introducir con la presentación del doctor José y de Nicolás y en los últimos 15-20 minutos daremos espacio para resolver las preguntas que tengan y que nos vayan compartiendo a lo largo del webinar en este espacio que tenemos dispuesto para ustedes, que es el chat. Pues bien, tienen ustedes la palabra, doctor José, Nicolás. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan. Un placer. Hola Estefanía, hola Nicolás y a todos los asistentes, muy contento con esa masiva asistencia, 90 personas, siendo muy puntuales. ¿Cómo hemos pensado nosotros distribuir este tiempo? Uno, sabemos que todas las ocupaciones del trabajo nos empiezan a copar a partir de las 9 de la mañana, entonces seremos muy puntuales, lograremos eh, aproximar el tema. Estimamos entre Nicolás y yo hablar unos 30-35 minutos. Nos parece que una regulación así de novedosa es un espacio para discusión. Entonces, planteen las preguntas. Después de que terminemos de hablar los 35 minutos, queremos ir por las preguntas, generar discusión. Y esperamos a las 8:55, 9 de la mañana, ya que todos entonces iniciemos nuestras labores del día a día, pero ya con la satisfacción de haber tenido pues un espacio de discusión académica previo a ello. ¿Cuál va a ser la hipótesis que vamos a manejar durante esta sesión? Para nosotros, como equipo, después de dar muchas discusiones sobre este tema, atender a diferentes foros,
llegamos a una conclusión. En un principio, el argumento de comunidades energéticas tomó una connotación de democratización de la propiedad, de, eh, de socialización de los recursos públicos domiciliarios, de cooperativismo, pero finalmente ya viendo los ojos, viendo la regulación que salió desprovista de toda ideología, a nosotros nos parece que esta es una gran oportunidad de desarrollar nuevos modelos de negocio. Nosotros vemos acá que las empresas de servicios energéticos tienen un rol clave, los usuarios, las empresas de servicios públicos domiciliarios, los comercializadores, en tomar esta nueva oportunidad para innovar en el sector. Entonces, entendemos que esta regulación abre unas discusiones regulatorias, venga, la conveniencia o no. Nosotros queremos superar esa discusión regulatoria que muchos de los que están acá conectados y saben que a mí me encanta, desde el punto de vista del bien público, cuáles son, ojo, las preocupaciones que esto genera. Mire, queremos como en este espacio estar al margen de eso y que ustedes se llevan un mensaje. Aquí hay una gran oportunidad de modelos de negocio. Y por eso esta charla la vamos a dictar conjuntamente entonces entre Nicolás y yo. ¿Cómo operamos acá en la firma? Pues prácticamente hacemos un estudio de la regulación y luego Nicolás, que llega con su magia, él inmediatamente donde ve negocio, inmediatamente su cerebro piensa en estructuras para viabilizar estos esquemas. Entonces, durante ese tiempo vamos a hablar de regulación, de contenido para estandarizar el campo de conocimiento, pero luego damos el salto a lo que estamos poniendo acá en la diapositiva, a modelos de negocio. Listo. Entonces, para hablar de comunidades energéticas, primero tenemos que empezar a irnos a los orígenes de esto. Los orígenes de esto se remontan a la autogeneración. Ley 1715 de 2014, resolución que refiere a 30 de 2018, que fueron pues, los que pusieron todo esto a funcionar, y nos parece que la cree con una muy buena habilidad. En vez de empezar desde cero, la regulación de comunidades ricas lo que hace es que se alimenta mucho de esta regulación de autogeneración. Todo el tiempo hace remisiones, todo el tiempo dice, venga, ya hay un conocimiento que hemos cursado, la regulación de autogeneración, entonces traigámosla, busquemos la forma de aplicarlo a comunidades energéticas. Por eso es que es importante entonces empezar a hablar de este modelo de negocio. Y el modelo de negocio pues parte de una lógica, que esto es de conocimiento de los aquí presentes, y es que hay una innovación disruptiva. Por la tecnología trajo una innovación disruptiva, y es que la cadena de valor tradicionalmente se visualizaba, y así está, uno ve servicios públicos domiciliarios, ley 142, y está pensada la cadena de valor así, dice, no, la energía se genera, luego se transporta a través de la red de transmisión, la distribución, y luego finalmente el rol de comercialización, el rol de interrogar la medición, facturar, recaudar y pagar el resto de la cadena, en donde el rol del usuario tenía pues prácticamente una situación de ser el eslabón débil. Bueno, por eso yo siempre ve la ley 142, ese concepto de posición dominante del prestador respecto del usuario. Y esa relación de poderes, digamos, la tecnología llevó a cambiarla a través de la figura del prosumidor, al permitir entonces como innovación tecnológica que el consumidor no sea el pasivo de la cadena de valor en el sentido de consumir únicamente, sino también pasar a generar. Listo. ¿Cuáles fueron los detonantes entonces de esta figura del prosumidor en Colombia? Tenemos que irnos a la ley 1715 de 2014 como hito. Habrán pues algunos propietarios que digan, no, eso venía desde antes, eso venía desde la ley 142, la ley 142 hablaba del productor marginal y ahí ya empezaba a introducir el concepto. Sí, sí, sin duda era un buen punto de partida, pero finalmente esto, tuve la oportunidad de estar de adentro, pues en mi vida pasada, pues la ley 1715 se vuelve un detonante en un primer momento porque introduce una definición de autogeneración, y acá resalta
y dice, venga, la autogeneración no es únicamente generar para consumir el 100% de la energía, sino empieza la ley a decir, venga, es generar principalmente para atender propias necesidades. Es decir, ya empezaba a visualizar que no tenía que haber una relación uno a uno entre lo que autogenero y consumo. Y he ahí entonces la importancia de los excedentes, otra definición que incluye la ley 1715, donde dice, oigan, como lo que se genera no es, puede ser superior a lo que se consume, entonces tiene que tiene que dársele salida al mercado a esos excedentes que produzca el autogenerador. Eso posteriormente fue objeto de reglamentación y fue objeto de reglamentación. Acá yo identifico otros dos hitos. El decreto 2469 de 2014 y luego 10 años después, miren, el decreto 1403 de 2024. Entonces vamos a intentar hablar esto simplemente para tener como una simetría en conocimientos eh, y hacemos paralelos. ¿Qué ocurrió en 10 años? Que ocurrieron cambios muy significativos. Bueno, entonces, lo primer gran cambio importante está acá en este resaltado. Bueno, la primera visión de 2014 era una visión, lo que se conoce en la literatura como detrás del medidor o behind the meter. Uno siempre que va a esta literatura económica va a encontrar esos conceptos y dice, no, venga, la autogeneración necesariamente tiene que ser energía generada y que llega al usuario sin necesidad de utilizar activos de la red, de la red, pues, del sistema interconectado nacional. Entonces, por eso les poníamos acá esta gráfica. Era una primera visión 2014. Panel solar, luego entonces ese panel genera la energía y llega directamente al lugar de consumo. Novedad, decreto 1403 de 2024, dice, no, venga, la autogeneración, también vamos a extender el concepto para que no sea solamente detrás del medidor, sino después del medidor. Bueno, y cómo queda reglamentado, dice, venga, el autogenerador podrá utilizar activos de transmisión y distribución. Esto juega un papel clave ahorita en comunidades energéticas, lo vamos a ver más adelante, y también pues con la regulación que estaría próxima a expedirse por parte de la CREC y que ya fue reglamentada, que ya fue establecida en este decreto en la figura de autogenerador remoto. Pero para comunidad energética importante tener en cuenta esto. Este segundo subrayado juega otro papel clave, bueno, porque miren que la ley nos decía que era principalmente. Entonces uno le dicen principalmente y díganle a cualquiera, sentido común, ¿usted qué entiende por principal? No piense pues, que la mitad más uno, ¿no? Al menos el 51%, dirá cualquier abogado. Y fíjense lo interesante, y esto viene del decreto 2469 de 2014. Bueno, esto no es como, no, esto fue nada más el año pasado, esto ya venía de antes y de antes ya se había planteado que la cantidad de la energía excedente puede ser superior en cualquier porcentaje al consumo propio. Miren que estamos subrayando cualquier porcentaje, ¿no? ¿Por qué es importantísimo cualquier porcentaje? Porque quita esa preocupación. ¿A cuánto? 51%, y si yo monto un esquema donde me autoconsumo el 40 y el 60, ¿será que estoy abusando de la regulación, sí o no? El decreto ya lo reglamentó. Quítese esa preocupación. Aquí lo importante es que autogenere. Y autogenere en cuanto, en cualquier porcentaje, consúmase usted cualquier porcentaje e inyecta la red del otro excedente. El tercer elemento que es bien importante, y para mí este es el detonante de lo que se conoce en la literatura como solar como servicio, solar as a service, es el tema de la propiedad de los activos de generación. Bueno, en su momento se dio una tremenda discusión al interior del gobierno nacional, diciendo, bueno, el autogenerador tiene que ser el propietario de los activos, tiene que meterse la plata al bolsillo e invertir en los paneles y el inversor, o podemos diseñar un esquema en donde permitamos que haya un tercero que sea titular de los activos, pero que esos paneles solares, el esquema de autogeneración, vaya únicamente, pues que los activos de generación estén destinados a atender la necesidad de un usuario. Tremenda discusión que llevó a que con un criterio muy acertado, en mi opinión, se creara este estándar que se ha mantenido por 10 años y se mantiene el último decreto. Entonces, los activos de generación pueden ser de propiedad y la operación puede ser desarrollada por la misma persona o
por terceros. José, hay un, una, esto es un poco una sensación personal y perdón, aprovecho y saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que pasa es que no quise interrumpir la introducción, pero un poco lo que señaliza esto y desde mi óptica muy personal es aquí, inclusive desde el concepto de autogeneración, ya había una señal de negocio, una señal de mercado. Aquí yo básicamente la reglamentación estaba anunciando: usted va a poder utilizar la red, usted va a poder inyectar excedentes y se le van a remunerar, y adicionalmente usted va a poder utilizar activos de terceros. De alguna manera yo siento que estos son como los elementos que empezaron a cambiar un poco esa concepción de no, un autogenerador, solo behind the meter, y pensar más allá y estar inyectando excedentes y abrir oportunidades de negocio. No sé, ¿usted cómo lo ve en esa visión? Pues Nicolás, en su momento le cuento, en su momento yo alcancé a estar en estas discusiones, ¿ven? Y yo no, como que no lo entendía. Pero entonces yo como que me leía la literatura, en ese momento estaba con una camisa, con la camisa de mi vida pasada y todo, y yo me leía la literatura, el Energy as a Service y todo, y yo como que lo veía como, ya, esto es bueno, pero como que no lo dimensionaba, pues porque tenía camiseta de servicio público. El gran cambio es a la salida, cuando inclusive acá les cuento, inclusive les doy acá la palabra, Nicolás, aprovecho su pregunta a su vez para hacerle la palabra, para decir, miren, el día a día de nosotros en la firma tiene un componente muy grande de andar diseñando esquemas de negocio, de autogeneración. Y gran tiempo de lo que se le va a Nicolás es en diseñar esquemas de negocio, y mejor entonces que usted acá tome la palabra en estas ideas, pero le respondo de esa manera, yo no lo dimensionaba, ¿sí? 2014 en el centro, venga, propiedad de terceros o no. No, eso si usted es autogenerador tiene que meter la plata, y se dan esas discusiones de política pública, pero verdaderamente este detalle es el detonante que habilita todos estos modelos de negocio y traer todos esos conceptos de Energy as a Service tan desarrollados en Europa y Estados Unidos a Colombia. Entonces ahí le cedo la palabra para que usted cuente todo lo que esto implica en la estructuración de modelos de negocio de autogeneración, que es algo pues que ya ha estado maduro. O sea, esto ya, afortunadamente la industria tiene toda la experiencia también en el desarrollo de estas ideas. Claro que sí. Bueno, entonces eso sí, perfecto. Eso sirve como para abrir paso a ese, pues yo diría un poco cambio de paradigma, y es la autogeneración ya vista también como la posibilidad de elaborar esquemas de negocio, y viene acompañado de algunos aspectos principales. Tal vez el más notorio es que la ley 1715 de 2014 pues estableció unos incentivos tributarios, cuatro concretamente, ya vamos sobre ellos, para aquellas, digamos, personas jurídicas o naturales que hagan la inversión para proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovables, por ejemplo, la solar, la eólica, biomasa. Entonces, pensemos aquí en esquemas de autogeneración, no pasemos a otro tipo de esquemas, quedemos todavía en esquemas de autogeneración. Cuando uno, digamos, empieza a atar puntas, y en el slide anterior decíamos, usted va a permitir que, por ejemplo, los activos de autogeneración sean de propiedad de un tercero, y que efectivamente entonces ese tercero hace la inversión. Ese tercero podría eventualmente quedarse con los incentivos tributarios, o se podría quedar eventualmente con los incentivos tributarios propiamente el usuario que va a consumir esa energía pues, proveniente de esos activos de autogeneración. Entonces, naturalmente aquí pues ha potenciado muchísimo todos estos modelos de negocio, pues en general de la generación de energía eléctrica a partir de FNCR, pero pues también los esquemas de autogeneración, la existencia de cuatro incentivos tributarios. El principal es la posibilidad de una deducción especial de hasta el 50% de la inversión que se realice en el impuesto de renta. Entonces, pues para traerlo, y perdón que aquí pueda haber gente muy familiarizada, otros no tanto, entonces
trataremos de poner ejemplos sencillos para que esto quede muy claro. Yo puedo ser un contribuyente que tenga una deducción relevante a declarar una renta líquida que tengo que declarar y pues eventualmente me puedo ver atraído por este negocio porque si yo hago una inversión en, por ejemplo, traigo paneles solares, inversores para un activo de autogeneración y valen 1.000 millones de pesos, pues yo podría tomar de esos 1.000 millones de pesos el 50% de esa inversión y utilizarlo durante hasta por 15 años, el 50% para deducirlo del impuesto de renta. Entonces, es un incentivo detrás del que van muchas personas. Hay otro incentivo que es la depreciación acelerada de los activos. También la exclusión del IVA es relevante. Estos, pues, digamos, la inversión que se realiza en bienes y servicios tiene que estar contenidos en listados que publican de bienes la UBME, pero están excluidos de IVA. Y también hay una exención de aranceles. Entonces, aquí es donde empieza a jugar uno con los modelos de negocio, porque esto ha llegado a un punto de desarrollo en Estados Unidos. Existe lo que se llama el tax credit, donde eventualmente, por ejemplo, si yo hago la inversión y yo tendría derecho a obtener este beneficio, podría vendérselo, entre comillas, a otro contribuyente para que él utilice ese beneficio, porque, por ejemplo, yo no tengo una renta líquida suficiente para utilizar en su totalidad el incentivo. En Colombia no existe propiamente la figura del tax credit. Lo cierto es que el sector hoy en día está utilizando diferentes esquemas para poder, digamos, compartir entre diferentes contribuyentes pues, los incentivos tributarios. Entonces, a veces se utilizan esquemas fiduciarios, a veces otras figuras asociativas como las cuentas en participación, que pues, los tributaristas lo conocerán mucho mejor, pero pues hay unos principios de transparencia fiscal. Entonces, lo cierto es que se puede realizar la inversión, hay unos incentivos tributarios, eso puede generar un ahorro significativo en cuál es el valor del kilovatio hora de energía frente a lo que me ofrece un comercializador. Y entonces ahí es donde muchas empresas llegan y dicen, oiga, yo puedo hacer estas inversiones, yo puedo instalar estos activos, yo puedo ser el titular, un tercero puede ser el titular de los activos, un tercero diferente del usuario que va a consumir esa energía. Entonces, muchas veces como al negocio, y vamos a este cuadrito final de la parte de abajo, entonces llegan muchas compañías donde lo que le dicen a los usuarios es, venga, firmemos un PPA, un contrato de suministro de largo plazo, a través del cual yo me comprometo a instalarle unos activos para la generación de esa energía para su consumo propio. Usted me va a comprar esa energía durante un periodo, digamos, de tiempo entre 10, 15, 20 años, eso pues dependerá de cada negociación. Y con base en eso yo libro la inversión que yo le estoy haciendo al ponerle esos activos. Ese es lo que muchas compañías llaman el modelo PPA, que pues es un poco diferente de cuando un generador va y le vende a un comercializador o a otro generador energía en el mercado de energía mayorista. No, acá es una compañía que llega, le dice a un usuario, yo instalo por ejemplo, estos paneles solares, estos inversores para que usted obtenga la energía para su propio consumo. Son activos que se mantienen de mi titularidad y usted a cambio de eso, digamos, me compra la energía en el largo plazo y yo se la puedo vender más barata de lo que usted se la vendería un comercializador, porque pues vuelve y juega. Yo, por ejemplo, digamos, puedo hacer esas inversiones bajo unos incentivos tributarios que me permite pues un valor final mucho mejor. Entonces, Nicolás, la ahí le conexión. tengo una pregunta y una idea. Lo estamos oyendo con un eco de fondo. Bueno, entonces, no sé si miramos ahí la posibilidad de arreglar el sonido mientras le hago esta pregunta. Entonces, definitivamente, esta alternativa de la titularidad de los activos que sea de terceros, entonces motivó a que empresas de servicios energéticos, ese es el concepto, creo que con la literatura dijera, venga, pues yo le soluciono a usted, usuario, el problema
de huevo gallina en el que se encuentra de si meto la plata o no. Entonces yo meto la plata por usted y meto la plata por usted y nos ponemos de acuerdo en un valor del kilovatio hora, en donde ese kilovatio hora pues va a ser más barato de lo que se lo vende un comercializador. Y le dicen, pues déjeme ver su factura. ¿Cuánto fue la última vez que pagó el kilovatio hora? Tanto, listo, yo lo vendo a tanto. Ya. ¿Qué necesito? Que me preste su techo, que me preste su terreno aledaño para cumplir con el estándar de cercanía. Bueno, pero solamente las empresas de servicios energéticos, Nicolás, usted también ya está viendo que esto es tan atractivo que hasta el sector financiero esté interesado, que hasta inversionistas estén interesados. ¿Cómo está viendo esta nueva evolución de la dinámica en ese segundo tiempo de este modelo, de este esquema de negocio? Claro, José, antes de responder, ¿ahí mejora la calidad? Vale, perfecto. Sí, no, definitivamente, pues esto no solo ha traído a empresas de servicios energéticos, sino otro tipo de inversionistas. Y la respuesta, bueno, esto puede tener muchas respuestas. Yo me diría una respuesta simple y es, por ejemplo, el tema de la deducción especial en el impuesto de renta es supremamente atractiva para compañías de cualquier sector que puedan tener una renta líquida importante. Piensen en una compañía que tiene una renta líquida, que está pagando impuestos significativos y aparece la oportunidad de que él a través de un esquema, por ejemplo, fiduciario, pueda canalizar su inversión en estos activos y obtener esta posibilidad de la deducción especial del impuesto de renta. Entonces, ahí es donde Pero así no iba. sea para él. Entonces, en ese esquema, así no sea esa autogeneración para él, el inversionista lo podría hacer. Lo puede hacer perfectamente porque precisamente se permite que los activos sean de terceros. Entonces, al tener, digamos, esta posibilidad de, una cosa es el usuario que va a consumir la energía, pero lo puede hacer a través de activos de propiedad de terceros. Entonces, estos activos de terceros pueden tener diferentes inversionistas detrás, se hace a través de distintos vehículos, como pues los patrimonios autónomos es tal vez el más madurado actualmente. Entonces, por ejemplo, llega a través de un patrimonio autónomo, se canalizan diferentes inversiones de empresas del sector energético, pero también de compañías de otros sectores. También puede entrar perfectamente una financiación por parte del sector financiero. Y, digamos, bajo el patrimonio autónomo hay una forma de compartir esos incentivos tributarios entre los inversionistas que están detrás, pero entonces el patrimonio autónomo viene e instala estos activos para la autogeneración. Entonces, la respuesta es, lo que vemos hoy en el día a día es no solo empresas de servicios energéticos, sino muchas empresas preguntando, oiga, estoy detrás de estas inversiones, las veo atractivas, cómo ingreso, cómo, digamos, puedo apropiar, digamos, beneficiarme de estos incentivos tributarios y pues ciertamente esto al final lo que hace es dinamizar muchísimo el sector. Entonces, la pregunta concreta, esto a hoy, y es una visión muy personal, ha escapado mucho más allá de solo empresas de servicios energéticos y ha empezado a canalizar inversión de diferentes sectores. Listo. Bueno, Doctor, entonces, si están de acuerdo, hacemos una pausa para que podamos dar respuesta a una pregunta que nos comparte el señor Juan Camilo Ramírez, a quien agradecemos que nos acompañe. Juan Camilo, si no estoy mal, nos acompaña desde una empresa de coworkers especializados en el sector de ingeniería eléctrica y en la gestión de proyectos dedicados a acompañar como al desarrollo de ideas empresariales en este sentido. Él nos pregunta, partiendo de lo reglamentado, técnicamente un usuario en Colombia, ¿a cuántos kilómetros a la redonda puede participar en una comunidad energética o puede participar desde el concepto de medición neta? vale. Bueno, ya vamos a llegar a la parte de comunidades energéticas y la respuesta está en esta diapositiva, pero entonces dejémosla en stand-by. Ya llegamos ahí. Y la parte de net meter o
de facturación neta o medición neta, para no utilizar palabras en inglés, también la miramos acá. Bueno, en esta diapositiva está el reconocimiento de excedente. Pero entonces, bueno, no, yo siento que ya con estas preguntas está como esa ansiedad de venga, lleguemos al tema de comunidades energéticas. Entonces, sigamos acá con esta diapositiva, Nicolás, y ya damos el salto a entrar en materia, ¿no? Vale, y aunque esta diapositiva es simplemente casi que para que nos crean, el tema de la autogeneración se ha vuelto tan relevante desde una perspectiva de negocio que Ecopetrol, que es pues, la compañía con mayores ingresos en Colombia y además con unos planes ambiciosos en materia de transición energética, pues contrató a AES Colombia y esto pues fue anunciado en el mercado para instalar un parque de autogeneración propiamente que le serviría para abastecer uno de sus campos. Entonces, con esto lo que les queremos mostrar es la relevancia de pues, atraer diferentes actores para desarrollar estos esquemas y que pues conectando ya con lo que viene de comunidades energéticas, nuestra visión es que el tema de la autogeneración abrió unas posibilidades importantes, pero el gran salto ya lo estamos dando con las comunidades energéticas y son muchas las posibilidades que vemos que se están abriendo. Vale, quedémonos entonces con esa idea de Nicolás, paso número 1, autogeneración. Hasta el mismo Ecopetrol dijo, venga, yo no voy a meter el CAPEX. O sea, yo teniendo los bolsillos profundos que tengo, no voy a hacer la inversión de los activos yo, sino voy a dejar que los haga un tercero. Y quedémonos con la idea de esto se potencializa con comunidades energéticas. Pasemos entonces a ese planteamiento. Listo. Bueno, entonces acá podemos hablar un poco de cómo se remuneran, pero les propongo que sigamos porque por el tiempo veo que ya hay interés de que demos el salto a comunidades energéticas y lo que hacemos es volvemos a esta diapositiva que se vuelve clave para entender la remuneración de excedente. Sin embargo, doctor, si están de acuerdo y me lo permiten, tenemos una pregunta del señor Willy Alfonso Adarme, que él nos acompaña desde Centrales Eléctricas del Norte de Santander. Muchas gracias por estar con nosotros. Y él nos hace una pregunta y de hecho me dice, por favor, les agradezco atender a mi pregunta antes de pasar al siguiente tema. Nos pregunta, en caso de un modelo de negocio EPC, ¿el que recibe los incentivos tributarios es el inversionista, dueño de los paneles, o puede ser el usuario APE? Por favor, ilustrarnos si en un modelo PPA o EPC, ¿quién es el que recibe los beneficios tributarios? Vale, José, si le parece. Sí, fresco, Nicolás. ¿Quiere tomar la pregunta? Adelante. ¿Ah? Vale, perfecto. Sí, aquí muy simplemente, pues de manera muy concreta, y es el modelo de negocio EPC para estos esquemas de autogeneración, típicamente lo que supone es que, digamos, un tercero, digamos, hace la ingeniería, la procura, es decir, compra los equipos, la construcción, y ya le pone en operación a un usuario digamos, estos activos de autogeneración. Bajo ese modelo, típicamente es el usuario autogenerador quien se queda con los incentivos directamente porque él es el titular de los activos. En ese caso, él contrata un EPC, es para que él se lo construya, pero le entregue en operación los activos que son de su propiedad, es decir, de propiedad del usuario autogenerador. Entonces, ahí como inversionista principal es el usuario quien típicamente se queda con los incentivos tributarios. A diferencia eventualmente con el PPA, aunque eso dependerá en cada negociación concreta, porque el PPA lo que sí supone es que los activos se mantengan de propiedad de la compañía de servicios energéticos y no del usuario. Entonces, yo sí, resumiría el tema de esa manera. Igual O sea, la José, si lógica, usted tiene- sí, no, tal vez la lógica tributaria es muy sencilla. ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata se queda con el incentivo tributario? ¿Bueno? Para tener como una regla clara que en cuanto a ese beneficio tributario. Bueno, pero entremos en materia, listo. Hablemos de modelos de negocios de comunidades energéticas.
A ver, estas diapositivas explican esto cómo empezó. Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2023, luego se reglamenta. La ley, pues lo más importante que hace es introducir el concepto de comunidad energética a nivel legal. Bueno, eso tiene toda una explicación legal del por qué debe venir desde la ley estas iniciativas. Luego viene el decreto que lo reglamenta. ¿Y dónde está la importancia del decreto? Que introduce un concepto clave para el diseño de estos modelos de negocio y dice, vamos a abrir la puerta al concepto de autogeneración colectiva. Y luego viene una resolución en donde en un primer momento, pues era una resolución que decía, vengamos a crear el registro único de comunidades energéticas con el fin de que yo conozca qué iniciativas hay andando, con el fin de que yo evalúe cuáles puedo financiar o no. Luego, finalmente, en esta resolución definitiva de la CREC, este registro queda como obligatorio. En mi opinión, una barrera de entrada. O sea, en mi opinión, este registro único de comunidades energéticas es una barrera de entrada, pero bueno, con esas barreras de entrada igual hay modelo de negocio por estructura. Listo, así quedó. Bueno, entonces, frente a la pregunta planteada, miren, lo interesante de esta resolución CREC 11032 de 2025 es que plantea un criterio. Y él dice, miren, se puede hacer una comunidad energética entre usuarios que estén dispersos geográficamente, siempre y cuando cumplen con un criterio, sean atendidos por el mismo distribuidor. Bueno, fíjense lo interesante acá de este criterio. Red de uso común. Si yo estoy ubicado en Bucaramanga, bueno, si estoy ubicado en Bucaramanga, ¿cuál es el distribuidor? Electrificadora Santander. ¿Estoy conectado a Electrificadora Santander? Sí. Oiga, pero estoy en municipios. Hay 2 horas en carro entre uno y otro. ¿Está conectado a Electrificadora Santander? ¿Sí o no? Ya es el estándar. No, en Bogotá. No, pero en Bogotá hay unas distancias enormes. Está conectada a la red de Enel. Enel es su distribuidor, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, usted puede hacer una comunidad energética. Y eso es lo interesante de esta figura que plantea entonces el regulador. El regulador acá lo pone presente. Dice, miren, imaginémonos que conectados a una red de uso común, el mismo distribuidor, imaginémonos que acá hay un usuario que además ya tenía paneles, acá hay un usuario que no tiene paneles, lo único que hace es consumir, acá hay un usuario que también tiene paneles, y miren lo interesante, complementa esta comunidad energética un usuario que solo genera. Y entonces fíjense lo que dice la resolución. La resolución dice, mire, se puede hacer una comunidad energética conformada por agentes que solo generen, que solo consuman y o que generen y consuman. Interesantísimo. Primera regla, que estén conectados al mismo distribuidor. ¿Pero qué tanta diferencia? La misma red de distribución. Segunda regla, que sean atendidos por el mismo comercializador. Bueno. Y tercera regla, esos miembros de la comunidad energética tienen que llegar a un acuerdo o convenio asociativo. Y ese acuerdo de convenio asociativo tiene que regular, en mi opinión, el elemento más importante es cómo se van a repartir los excedentes que se inyecten en la red. ¿Bueno? Y tienen que nombrar a quién va a ser el representante colectivo de esa comunidad. A mí hay algo que me gustó mucho de esta resolución. Yo fui muy crítico de la regulación que establecía que toda comunidad energética inmediatamente le iba a caer la Superintendencia de Servicios Públicos encima. Miren, yo ya pasé por ahí. Que le caiga la Superintendencia de Servicios Públicos a estos modelos de negocio es una asfixia. O sea, que le caiga el SUI, el Sistema Único de Información que tiene obligatoriamente reporte de información mensuales, trimestrales, semestrales. Eso hace que cualquier modelo de negocio inmediatamente diga, no, es mucho ladrillo. La CREC lo entendió, interesantísimo. La CREC planteó que este esquema, que el representante colectivo, que este esquema de acuerdo con menos suscrito, no tenía que pasar entonces por inscripción ante la Superservicio, ante el RUPS. Bueno, listo. Entonces, ¿dónde está la regla entonces acá ya para responder a la siguiente pregunta? El tema de reconocimiento de excedentes se vuelve clave. Bueno, y voy a avanzar por esta diapositiva y le doy otra vez la palabra a Nicolás para que él cuente cómo con estas reglas él hace magia y lo traduce en esquemas de negocio. La pregunta es muy buena, porque de hecho a mí usualmente cuando me preguntan, mira, ¿cómo están en Colombia los esquemas de autogeneración? ¿Cómo están en Colombia cómo quedó el tema de comunidad energética? Me hacen siempre una pregunta y me dicen, oiga, esto en Colombia es un esquema
de medición neta o un esquema de facturación neta? ¿Esto cómo quedó? Y la respuesta es que acá en Colombia diseñó un esquema híbrido, me parece a mí. Y es bueno entonces explicarlo en qué consiste ese esquema híbrido. Bueno, ¿cómo quedó la remuneración de excedentes? Dicen, bueno, acá está, el artículo 20 está como quien dice el detalle de la regulación y aquí yo les pongo la traducción con reglas claras, con reglas sencillas de entender. Lo primero es, cada kilovatio hora que usted inyecte a la red como excedente será permutado y solamente tendrá que pagarse el precio del cargo por comercialización y se va a maximizar ahí ese valor de kilovatio hora. Esto es casi un esquema de medición neta. Pero igual hay que cobrar el componente de comercialización, que el componente de comercialización es por ahí el 15% del valor del kilovatio hora, que se llama el costo unitario, el CEU. Pero para lograr esto se necesitan cumplir dos reglas, para que su excedente se le remunere, casi que se le permute uno a uno con un crédito, con un criterio de medición neta. Siempre y cuando la capacidad instalada agregada de esta comunidad energética sea menor a omega, y además se cumple una regla, y es que haya más de 10 usuarios vinculados y haya una repartición por partes iguales. Bueno, esta tal vez es la que nos tomó más tiempo entender porque se deriva de esta regla. Miren, el porcentaje de distribución de excedentes que se ponga en el acuerdo de la comunidad energética debe ser inferior al 10% por cada uno de los usuarios del autogenerador colectivo. Bueno, entonces si yo hago una comunidad energética con 5 usuarios, pues nunca voy a llegar a cumplir esta regla. Sí, pues matemática básica, pues necesito tener más de 11 usuarios para poder llegar a esta regla. Pero no solamente necesito tener más de 11, necesito tener más de 11, pero también destinar en partes iguales la repartición. Si quiero que uno quede con más que el otro, bueno, pues métale más, métale 11, 12, 13, 14, 15, 20 usuarios, pero ojo que ninguno puede quedar con más del 10%. Pero es que yo quiero enseñar uno donde un industrial es el que va a poner acá casi que todo el consumo y quiere quedarse con el 20%. Bueno, si diseñamos una comunidad energética en donde no se cumple esta regla del 10%, donde se quiere una capacidad instalada mayor a un megavatio hora, pasamos a otro esquema en donde ya el excedente no se va a poder remunerar a ese valor tan alto, del kilovatio hora, descontando únicamente el cargo de comercialización, sino hay ya bajo esa otra alternativa, lo que tenemos que hacer es que esa permuta de cada kilovatio hora únicamente se va a permitir respecto al componente de generación de la factura, es decir, que se va a permutar, pero se le va a descontar el componente de transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Bueno, entonces, para que piensen algo sencillo, pensemos en un valor de kilovatio hora 1.000 pesos. Si yo logro cumplir con esos estándares, me van a remunerar el excedente a 850 pesos, porque nada más me van a descontar el componente de comercialización, que pesa alrededor del 15%. Pero si yo diseño un esquema que no cumpla con estas reglas, el kilovatio hora me lo van a permutar a cuánto pesa el componente de generación, alrededor del 35%, 40%. Entonces, si el valor del kilovatio hora es de 1.000, pero yo no cumplo esos estándares, entonces me van a permutar el valor del kilovatio hora y nada más me van a pagar por cada me van a permutar el kilovatio hora y me van a reconocer a 600 pesos. Entonces, me van a descontar 600 pesos y me lo van a reconocer a un valor de 400. Listo, entonces con esos criterios pasemos, Nicolás, a lo más importante y es hablemos de esquemas de negocio que se abren con esta nueva regulación. Buenísimo, José. Entonces, aquí, a ver, digamos, la síntesis de lo que acaba de exponer José es ciertamente puede ser mucho mejor el valor de la permuta si cumplo con esta regla donde tengo una capacidad instalada de toda la comunidad energética que no supere 1 mega, tengo de 11 usuarios a más para poder cumplir con la regla de no tener menos del 10% de los excedentes, de la distribución de excedentes, pero
aún así, es decir, aún si yo tuviera la permuta donde tenga que pagar todos estos costos unitarios de la tarifa, transmisión, distribución, pérdidas, restricciones, comercialización, aún así nosotros seguimos viendo un negocio atractivo que es este primer esquema, que es el esquema behind the meter, donde básicamente lo que se está buscando es agregar la demanda. Entonces, aquí en la práctica tendríamos la posibilidad de o 3 usuarios o inclusive 4 usuarios, donde usuario 1 es simplemente un consumidor de la energía, el usuario 2 también, el usuario 3, digamos, es un prosumidor, él tiene consumo, pero también tiene generación. Entonces, ¿dónde está el atractivo de este negocio? Bajo los esquemas de autogeneración, pues el tema era, yo tenía un autogenerador por un solo usuario. Aquí las comunidades energéticas quitaron de alguna manera esa barrera y dijeron, usted puede tener un autogenerador, pero puede tener tantos usuarios como quiera dentro de la comunidad energética, y eso lo que nos va a permitir al final es agregar demanda. Entonces, este usuario 3 podría tener un incentivo para invertir en esta planta de generación porque él sabe que va a contar con otros usuarios donde está agregando demanda. Piensen en términos de un parque industrial. Puede que yo tenga un parque industrial con un usuario que va a consumir determinada energía, pero aún así no sea lo suficientemente atractivo para poder, digamos, invertir en un gran proyecto de generación interno dentro de ese parque industrial. Pero si yo conecto diferentes usuarios industriales de ese gran parque industrial, ahí sí puedo estar agregando una demanda representativa para poder vender esa energía, por ejemplo, a través de un PPA de largo plazo dentro de la comunidad energética, y eso abre mil posibilidades. Los que de pronto aquí están familiarizados con esquemas de Project Finance saben que la base de un Project Finance en este sector es un buen PPA, porque un buen PPA, es decir, un PPA con con unos compradores de la energía, con buenas calificaciones crediticias, que tenga un buen valor esa energía, es lo que va a permitir que se haga el repago de la deuda a través de un esquema de Project Finance y que haya un retorno sobre la inversión. Entonces, ahí es donde nosotros vemos una gran oportunidad, porque uno podría decir, no, es que de pronto conseguir grandes industriales, un solo gran industrial que me satisfaga la venta de energía que yo necesito para hacer todas estas inversiones es difícil, pero la comunidad energética me quitó esa barrera y me dijo, no, tranquilo, agréguelo, agréguelo, y aquí pues estamos igual en un esquema behind the meter. Si ustedes ven, pues aquí la clave no está necesariamente en la permuta de los excedentes en este primer esquema, porque pues la mayor parte de la energía lo que estoy buscando es que se quede dentro de la misma comunidad energética. Entonces eso, digamos, como un primer gran esquema de autogeneración colectiva, pero pues también puede haber esquemas atractivos front of the meter, con más de 10 usuarios regulados, y ahí vuelvo y conecto con el slide anterior que ya expuso José, y es en Nicolás, este esquema. Hola, José. sí, perdón, que voy nada más acá interviniendo de pasar un esquema detrás del medidor para responder a dos preguntas. Fíjense que acá han surgido inquietudes de, bueno, instalamos acá un generador y este generador le va a vender su energía en un primer momento a estos 3 usuarios. ¿Y qué pasa entonces si esta planta además genera energía adicional? Entonces, pues esa energía adicional va a ser una energía que se va a volver excedente. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué precio se remunera ese excedente? La respuesta es, ¿a qué precio se remunera ese excedente? Si es de menos de 1 mega, la regulación estableció que se remunera al promedio de los contratos, al MC, a la media de los contratos, creo que está como alrededor de 310 pesos la última vez que verifiqué. O si yo instalo, mi comunidad energética tiene una capacidad instalada mayor a 1 mega, pues vaya y negocie con el comercializador, entonces a qué precio le va a comprar esa energía. Pero fíjense que acá el modelo de negocio, para responderle también a Dorian, que
Acá el modelo de negocio está en superar esa restricción que teníamos. Una planta de generación, un usuario, ¿no? Acá yo puedo amarrar una planta de generación a 3 usuarios, pues para lograr que sea behind the meter, pues tendríamos que tenerlos en lugares cercanos, no sé, una zona franca, teníamos que tenerlos en una zona industrial, para que entonces haga sentido el negocio y genera 2 ingresos. Esta planta genera ingresos vendiéndole a estos usuarios más barato de lo que le vende un comercializador, negocio 1, negocio 2, y si lo que esta planta genera es superior a lo que los usuarios consumen, pues genera excedentes. Entonces, por 2 lados hay ingresos. Yo creo que con esa aclaración damos respuesta a 2 preguntas y Nicolás, lo importante es entonces dar la palabra a esta otra alternativa que la veo bien interesante, esquema front of the meter y pasar a hablar pues de esquemas contractuales que es común en la firma andar estructurando. Vale, sí, entonces ahí, digamos, el gran foco de este primer esquema donde lo vemos es, bueno, venda la energía a los usuarios internos de la comunidad behind the meter, con la posibilidad también de salir a vender excedentes al MC, como decía José, pero bajo este otro esquema y conectándolo con el slide anterior, este esquema es muy atractivo si yo logro cumplir con las reglas que impuso la resolución, la CREC 101.072, porque me van a permitir, ahí sí, una remuneración de excedentes bajo una permuta con muy buen valor. Es decir, solo tendría que pagar por esa permuta un costo unitario de comercialización, no el resto de costos unitarios. Entonces, piensen, aquí efectivamente la comunidad energética está conformada por usuarios con diferentes puntos de medición, con diferentes fronteras comerciales, todas asociadas a un mismo sistema de distribución local. Y en este caso, entonces, lo que ocurre es que esos excedentes que, por ejemplo, genera este usuario 4, que es una planta, si yo cumplo con las reglas de no, que ninguno tenga una distribución superior al 10% de los excedentes, es decir, que cuente con 11 usuarios, no queríamos cargar mucho pues el slide, pero ahí sí que voy a poder vender excedentes bueno, más allá de lo que me van a comprar, digamos, los mismos usuarios de la comunidad, que es un primer ingreso, que tal vez en el primer esquema es el principal, pero aquí en este otro modelo se va a volver mucho más protagónico la venta de los excedentes porque, insistimos, si cumplo con estas reglas de la resolución, voy a poder hacer la permuta, el crédito de energía lo voy a poder hacer bajo únicamente, pues pagando únicamente el costo unitario de comercialización de la tarifa de energía. Entonces, ahí vemos también una gran oportunidad, lo que habilitó en síntesis, pues esta resolución de la CREC es que no necesito necesariamente tener una sola frontera comercial, puede haber fronteras comerciales diferentes, puntos de medición diferentes para cada uno de los usuarios de la comunidad energética, siempre y cuando respete la regla del límite de dispersión de un mismo sistema de distribución local. Y en ese orden de ideas, pues vemos que están como las 2 posibilidades: o tengo un foco muy importante en la venta hacia los mismos usuarios de la comunidad, o tengo un foco muy importante en la venta de excedentes, porque, por ejemplo, la puedo hacer únicamente al costo unitario del componente de comercialización. Pues usted está en mute. Pregunta, y esta nos la hace Dorian. Bueno, pero esto es muy regulatorio. ¿Cómo se ve en una estructuración ya teniendo en cuenta todos los posibles stakeholders que juegan en un esquema de estos, inversionistas, estructuradores, EPCistas, sector financiero? ¿Eh? Porque acá es donde nosotros vemos que les ponemos una diapositiva, pero esta diapositiva puede tomar 10.000 aristas, tanto como intereses haya de por medio para hacer que un negocio de estos sea viable. Si esto, digamos, es un modelo de negocio construido pensando en, yo quiero entrar dentro de una comunidad energética siendo ese usuario que tiene una planta de generación, pero pues aquí caben 1000 aristas y yo podría tener también el rol no solo de la generación,
sino que podría ir detrás de ser además el representante de la comunidad energética, o podría ser eventualmente también tener el rol de comercializador pues tanto la generación dentro de la comunidad energética como el rol de comercialización. Entonces, pero quedándonos por el momento en la generación, porque esto pues van a salir mil posibles esquemas. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, llegan diferentes inversionistas, alguien dice en una zona franca, yo tengo unos terrenos, inversionista uno, hay otro inversionista que dice, y yo tengo capital para invertir, yo tengo el equity, y otro dice, bueno, y yo tengo un aporte de industria, que es propiamente la estructuración más legal, técnica, financiera. La ventaja es que además pueden ser o no miembros de la comunidad energética, pero digamos todos ellos canalizan su inversión, llegan a unas reglas de juego entre ellos, unos acuerdos marcos de inversión, y promueven la inversión, por ejemplo, a partir de un patrimonio autónomo que sí podría ser parte de esa comunidad energética o no, porque también, y vuelve y juega, como esto se trajo muchas de las reglas de la autogeneración. Recuerden que antes les decíamos, puedo ser digamos, el autogenerador puede ser a partir de activos de terceros o activos propios. Eso perfectamente puede aplicar acá. Entonces, este patrimonio autónomo podría entrar a ser parte de la comunidad energética, o simplemente entra en una negociación con la comunidad energética a través de un PPA, y pues instala sus activos para la generación. Esto además posibilita canalizar inversión no solo pues de capital, de equity, sino también recursos de deuda. Entonces tendríamos típicamente la posibilidad de atraer a través de contratos de crédito, recursos de deuda, y pues prevemos la posibilidad de tener inclusive un vehículo especial, un SPV, por las siguientes razones. Porque como les decíamos, claro, esto es una típica inversión para poner una planta de generación, pero también lo que podría ocurrir es que este SPV diga, oiga, y de pronto yo no quiero ir solo sobre la lista de la generación de esta comunidad energética, sino que también me interesa ser el comercializador de esta comunidad energética y obtener una remuneración a partir de eso. Entonces, podríamos pensar un negocio en el que también deba haber un SPV que sea a su vez una SP, porque eso sí entendemos que sigue siendo un requisito, y es el comercializador de la comunidad energética tiene que ser una empresa de servicios públicos. Entonces, pues, esa es la razón de meter un SPV acá, que tendría que no bastaría el patrimonio autónomo, sino que necesito una empresa de servicios públicos. Y a su vez, bien sea este patrimonio autónomo o este SPV, pues ya desarrolla todos los contratos necesarios para poder desarrollar, vender la energía interna dentro de la comunidad energética, el PPA, un PDA, un Project Development Agreement, que es, digamos, el contrato para desarrollar todo el proyecto, pues desde sus fases de prefactibilidad y factibilidad, los contratos de construcción, EPC, el contrato OIM, la operación y mantenimiento, y en general contratos inmobiliarios. Todo se podría canalizar. Y un poco lo que les queremos transmitir con esto es, las comunidades energéticas, lo que nosotros estamos viendo también es un gran potencial de generar de alguna forma un mercado para este tipo de activos de generación. Es decir, es un mercado casi que, entre comillas, controlado. Yo voy, le propongo a una comunidad un desarrollo de este tipo de proyecto, nos asociamos bajo un acuerdo para conformar la comunidad energética. Ya sé quiénes van a ser los integrantes de la comunidad energética, entonces sé que, por ejemplo, son compradores de la energía que me interesan, y pues en ese orden de ideas lo que estamos viendo es que está propiciando como un mercado muy, digamos, muy controlado, muy a la medida, con unas reglas que vemos atractivas, no solo para vender interno dentro de la comunidad energética, sino también eventualmente pues salir a vender excedentes a la red. Entonces, este es un ejemplo de muchos que podrían surgir, pero pues hasta ese punto creo que pues podríamos profundizar en otras oportunidades. Bueno, don Nicolás, ya habiendo cumplido el tiempo, voy a responder nada más a dos preguntas, tres preguntas que puedo responderlas acá rápidamente. Entonces, hay una pregunta que dice, vea, ¿una empresa de distribución de gas puede incurrir en negocios? ¡Claro que puede! La respuesta es absolutamente sí puede.
¿Por qué? Porque en un modelo de negocios de estos, un distribuidor puede volverse el que se quede en este escenario siendo el representante colectivo, siendo el que promueva un acuerdo o convenio asociativo. Pongámoslo a niveles de esta gráfica, puede volverse el inversionista, el estructurador legal, técnico y financiero. Ahora, si adicionalmente esa empresa de gas quiere ser el comercializador que aglutine, que no solamente sea el representante colectivo, sino también el comercializador, bueno, pues le toca entonces volverse comercializador y ir a los superservicios y actualizar su actividad. Bueno, siguiente pregunta. ¿Este esquema la CREC lo pensó bajo una lógica que efectivamente todos los usuarios tienen que cumplir con código de medida? Bueno, entonces si se necesita medición bidireccional en todos, cualquiera de los que le ponemos acá, todos esos deben tener un medidor que sea bidireccional y que permita saber cuánto importa y cuánto exporta de la red. Deben tener medidor horario, telemedido, y deben registrarse todas las fronteras ante la FIC. Esa parte de la frontera frente a la FIC sí me parece una buena pregunta. Yo creería que solo si son no reguladas. Si acá hay fronteras reguladas, no tendrían que irse aquí, sino únicamente ante el distribuidor, es donde se registran las fronteras reguladas. Y hay otra buena pregunta que me hacen, y es, ¿qué pasa con las contribuciones? Bueno, que ese es un tema que me parece a mí que la CREC muy sabia le encontró una salida. La respuesta está acá en esta diapositiva. Finalmente, lo que establece es cada usuario cada usuario va a tener una factura que le expide el comercializador, y ese comercializador a ese usuario le va a cobrar las contribuciones o le va a reconocer los subsidios que procedan. Entonces, imaginémonos una comunidad energética donde acá tengamos un usuario comercial, pues ese le tocará pagar contribuciones del 20% sobre la energía que efectivamente tome la red, importe. Pero acá tenemos un estrato 2, bueno, el comercializador a este le tendrá que reconocer subsidios. Y luego tenemos acá un estrato 4, un usuario industrial, entonces a este no, es decir, no se le cobran contribuciones. Entonces, finalmente, la lógica es el comercializador a cada usuario le sigue liquidando en su facturación mensual el tema de subsidios y contribuciones. Bueno, nos pasamos 5 minutos del tiempo. Agradecemos entonces por esta confluencia masiva. Uno ya empieza a ver que después de las 9 ya empieza en declive el número de asistentes. Entonces, eso es señal de que ya pues a todos nos empezó el día laboral con nuestras obligaciones. Muchas gracias a todos. Agradecemos infinito por su asistencia. Muchísimas gracias. Alcanzamos los 160 conectados. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y yo aprovecho antes de que nos abandonen a hacerles una invitación muy especial a nuestro próximo webinar. En esa oportunidad hablaremos sobre impuestos, qué hacer frente a un embargo de alguna autoridad tributaria. Pues bien, si tienen dudas al respecto, los invito a estar muy atentos de la invitación que compartiremos en los próximos días. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias por su compañía. Que estén muy bien. Hasta luego.